Ya, gracias. Listo, otra vez. Ay, Dios mío. Listo. Entonces, el movimiento semiparabólico. Se deben reunir algunos requisitos para que usted tenga un tiro semiparabólico. Primer requisito, que el cuerpo, el proyectil, sea lanzado desde una altura. Segundo requisito, que el lanzamiento sea totalmente horizontal. Entonces, ese lanzamiento que sea horizontal hace que el cuerpo no tenga una velocidad inicial vertical, sino que el cuerpo tiene solamente una velocidad inicial horizontal. Necesito un estudiante que me vaya leyendo las condiciones porque yo voy haciendo el dibujo, no soy capaz de leer, yo tengo que rayar. Entonces, necesitamos una altura, ¿cierto? Una altura. Necesitamos que el cuerpo tenga un lanzamiento horizontal y para que tenga un lanzamiento horizontal se le debe imprimir una velocidad horizontal. Entonces este cuerpo hace esto, describe una trayectoria parabólica. Esto es altura. Yo quiero hacer énfasis en que no es lo mismo altura que desplazamiento vertical. El cuerpo cae a una distancia X, que se le llama alcance. Ahí cayó el cuerpo. ¿Listo? ¿Quién me lee el segundo requisito? La segunda condición. Bajo las condiciones anteriores, la trayectoria que describe el proyectil es una trayectoria semiparabólica. Ahí está. La otra. La que sigue. La componente horizontal de la velocidad Esa. inicial del lanzamiento es la misma velocidad inicial del lanzamiento horizontal y Ujú. siempre es constante a lo largo de la trayectoria Ok, semiparabólica. muy bien. Entonces, aquí yo tengo el cuerpo y lo lanzaron con esta velocidad. Esa es la velocidad del movimiento con la que fue lanzado. Esa velocidad Vx nunca cambia a lo largo del todo el movimiento, siempre es la misma. Si el proyectil va por acá, siempre es la misma. Si el proyectil cayó, siempre es la misma. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza horizontal que lo haga detenerse. No hay una fuerza, la fuerza del aire no se considera. Por eso se dice que horizontalmente todo proyectil tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Sigue. La componente vertical de la velocidad inicial del lanzamiento Vy sub 0 es Es ya que el cero. lanzamiento es cero, ¿Sí? O ya sea, que el lanzamiento es netamente totalmente horizontal. horizontal. O sea, al cuerpo lo lanzaron horizontal, la primera velocidad vertical es cero. A medida que el cuerpo cae, mire lo que ha descendido este cuerpo, gana velocidad vertical. Entonces, en este punto la velocidad inicial en Y es cero, pero en este punto Aceleración. ya tiene, porque hay alguien que provocó que ese cuerpo ganara velocidad, obró una fuerza y es la fuerza de la gravedad. En este punto ya hay, pero es mayor porque los cuerpos cuando descienden ganan velocidad. En este punto ya hay, pero es mucho mayor. O sea que en el movimiento horizontal Bx siempre es la misma, tiene un movimiento rectilíneo uniforme, pero en el Pero movimiento Y, vertical tenemos un movimiento de caída libre con una velocidad inicial cero. A medida que el cuerpo cae, gana velocidad. Ahora, ¿pero cuál es la velocidad real del cuerpo? Pues la suma de las velocidades. En este punto, Bx más nada, pues me da Bx. En este punto, la suma de las velocidades es B, perdón. En este punto, la suma de las velocidades es B. En este punto, la suma de las velocidades es B. ¿Cómo se calcula esta velocidad real del proyectil? Haciendo Pitágoras. Pitágoras. Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿Listo?
¿Qué otra observación dice por Saca una ahí? hipotenusa ahí, ¿sí? Con los catetos. Exacto. Sí, señor, totalmente, la hipotenusa. Sí. ¿Qué otra observación dice? El vector aceleración de la gravedad siempre tiene la misma magnitud, dirección y sentido a lo largo de toda la trayectoria. Claro. Aquí la gravedad, mírela. Aquí, claro, usted esté en un primer piso, esté en una cama, esté donde sea, la gravedad siempre vale lo mismo. Aquí, mírela, la misma. ¿Cuánto vale? 9,8 metros por segundo cuadrados. La siguiente, El cuerpo adquiere un alcance que depende de la velocidad de lanzamiento a mayor velocidad de lanzamiento, mayor alcance. A ok, medida que el proyectil avanza, aumenta hasta una distancia máxima. exacto. El alcance depende de esta señorita. Entre mayor sea la velocidad, pues más lejos cae el proyectil. Cuando el proyectil va acá, mire el alcance hasta dónde iba. Cuando el proyectil va acá, mire el alcance hasta dónde va. Y cuando cae en el piso, mire el alcance. ¿Listo? Entre más velocidad de lanzamiento se tenga, más alcance se tiene. ¿Listo? La otra. A medida que el cuerpo desciende, presenta un desplazamiento vertical Ok. hasta el caer. Hasta que al caer alcanza la altura. Totalmente. Ajá. Sí, señora. Entonces miremos. ¿Desde dónde a dónde marco el desplazamiento? Desde la posición inicial, marcando acá una referencia, hasta donde va el cuerpo. Siempre lo hemos marcado de color verde y mire, sería de aquí hasta acá. Ese es el primer desplazamiento. Cuando el proyectil va acá, de aquí a acá, mire el desplazamiento. Cuando el proyectil cayó acá, mire, de aquí a acá. Cuando ya toca el piso, ese desplazamiento vertical equivale ¿a qué? A la altura. ¿Listo? Entonces los desplazamientos van de arriba hacia abajo. Por eso es que en el movimiento semiparabólico no me preocupo del signo de la gravedad, porque fíjese que la velocidad vertical, ¿para dónde va? La velocidad vertical va para abajo. La gravedad, ¿para dónde va? Para abajo. Y el desplazamiento para abajo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Simultaneidad del movimiento. Se Ah, desea bueno, lanzar, dale, dale. se desea lanzar dos cuerpos desde una misma altura. Uno de ellos se lanza horizontalmente describiendo una trayectoria semiparabólica y el otro se deja caer completamente en caída libre. Ambos cuerpos llegarán simultáneamente al piso aunque recorran trayectorias diferentes. Les mando el Ahí yo video. les coloqué un link para Un que videito de miraran YouTube. que si este cuerpo sale, es lanzado con un movimiento semiparabólico y otro está aquí al ladito y se lanzan simultáneamente, cuando este llega acá, a la base, este llega acá. Y la explicación es que este hace un movimiento de caída libre y este, aunque describe una trayectoria semiparabólica, también hace un movimiento de caída libre. ¿Listo? Entonces, creo que ahorita vamos con el movimiento parabólico, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, en el movimiento parabólico, requisitos. El primer requisito es que debe haber un ángulo de tiro. Entonces, ya lo voy a dibujar. Debe haber un ángulo de tiro. Entonces, vamos a dibujarlo acá. Supongamos que esta es la superficie horizontal y aquí se coloca un cañón y se lanza un cuerpo, una bala. Entonces, ese cuerpo sale con una velocidad. Vamos a ponerla acá. Y acá, aquí sale con una velocidad. Esa velocidad se llama velocidad inicial, pero esa velocidad forma un ángulo de tiro con respecto a la horizontal.
¿Eso qué va a hacer? Que esa velocidad tenga una componente horizontal y tenga una componente vertical. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, vuelvo y represento otra vez acá. Esta velocidad de lanzamiento la voy a poner V sub 0, tendrá, por salir con un ángulo de tiro, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. La velocidad horizontal se va a llamar velocidad inicial X y la velocidad vertical se va a llamar velocidad inicial Y. ¿Cómo se calcula la velocidad inicial X? Pues como usted ya sabe calcular componentes de un vector. V sub 0 por, como es el cateto adyacente, coseno de teta. Y V sub 0 Y va a ser igual a V sub 0 por seno de teta. ¿Listo? ¿Qué otro requisito dice ahí? Cuando este cuerpo se lanza, entonces, ¿qué pasó? ¿Aló? Aló, aló, aló. ¿Aló? Ahí, No, sonó muchas veces ese timbre. ¿qué fue? Entonces, este lanzamiento hace que el cuerpo tenga, cuando por ejemplo va en este punto, voy a dibujarlo bien el lanzamiento acá, cuando va en este punto, esta componente horizontal de la velocidad, si el cuerpo va acá, va a permanecer constante, no cambia. Pero ya no le voy a poner inicial, porque pues ya no está en el punto inicial. Cuando va acá arriba, sigue siendo la misma, no cambia. Cuando va aquí, sigue siendo la misma, no cambia. Y cuando llegó a la Tierra, sigue siendo la misma, no cambia. ¿Cuál componente cambia? La vertical. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que la hace cambiar. ¿Quién? La fuerza de gravedad. En el punto alto, más alto, no hay esa velocidad en Y. Cuando el cuerpo llega a ese punto más alto, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a bajar por acción de la gravedad y vuelve otra vez y gana velocidad vertical. O sea que es su velocidad es cero. En Profe, o el sea, el punto punto alto, alto es Sí, en el en- punto alto la velocidad es cero. un O punto pero no, la cero. también es cero. vertical, porque la La vertical horizontal es sí cero. tiene. Sigue Ujú. aumentando. La vertical es cero, porque la horizontal sí tiene. Es más, si no tuviera, el cuerpo hiciera eso. Pero el cuerpo no hace eso, el cuerpo sigue hacia adelante porque Bx nunca cambia. ¿Listo? ¿Entendido eso, chicos? Bueno. Señora. ¿Qué otra Sí, cosa señora. hay en el tiro parabólico? ¿Alguien que me lea, por favor, las características? ¿Alguien que me lea características, por favor? El lanzamiento del proyectil se Ujú. efectúa con un ángulo de tiro. Listo, ahí está. Entonces, la Ujú. velocidad de lanzamiento v sub 0 posee una componente horizontal v sub 0 x, Perfecto. donde v sub 0 x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta, y Listo. una componente vertical v sub 0 y, donde es igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Perfecto. Sigue. La componente de la velocidad horizontal siempre es una constante, donde v Ujú. sub 0 en x, la velocidad inicial en x es igual a la velocidad x. Exacto. Siempre va a ser la misma. Ujú. Sigue. Luego el proyectil efectúa horizontalmente un movimiento rectilíneo uniforme.
O sea, como en el parabólico, ¿cierto? Semiparabólico. Entonces, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, entra la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es desplazamiento sobre tiempo. ¿Sigue? La componente de la velocidad inicial en y, disminuye a medida que el proyectil asciende, pero O sea, aumenta a medida que el proyectil vuelve a caer. ok, entonces B sub 0Y, ahora acá es más pequeña, aquí ya no está, pero como él empieza a caer, vuelve y gana, vuelve y gana. Ujú. ¿Cómo se calcula la velocidad en cada punto? Pitágoras. Por ejemplo, en el momento del lanzamiento, este es B sub 0. Si yo quiero calcular B sub 0, hago raíz cuadrada de B sub 0x al cuadrado más B sub 0y al cuadrado. En este punto, mire la velocidad real. Si yo quiero ese valor, hago B sub x al cuadrado más B sub y al cuadrado. Aquí, pues como la única que hay es esa, pues esa es la que vale, nada más tiene esa componente, B. Aquí vuelvo y hago Pitágoras. Aquí vuelvo y hago Pitágoras. La velocidad con la que es lanzado el proyectil es la misma velocidad con la que llega al piso. El ángulo con el que es lanzado ese proyectil es el mismo ángulo con el que llega al piso. Listo, sigue por favor. Cuando el proyectil alcanza una altura máxima en máxima, la velocidad que posee es solo v sub x, donde la velocidad es igual a v sub x. Ok, La miren, este componente v sub y es igual a es 0. 0. Ok, entonces mire, este es el punto de altura máxima. La única velocidad que posee ahí es v sub x. Y ojo con esa pregunta, porque si a usted le dicen la velocidad en el punto más alto de una trayectoria parabólica es 0, falso. Tiene velocidad. ¿Cuál? La horizontal. Listo, el siguiente. El cuerpo efectúa verticalmente un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, ahí no es acelerado, es movimiento de caída libre, por favor. Yo lo corrijo y lo monto hoy. Está, Verticalmente no hace un está, no en el movimiento. archivo está así, profe, entre uniformemente acelerado, pero aparece entre paréntesis caída libre. Ah, ok, caída libre, perfecto. Sí. Entonces, caída libre. Hacia arriba desacelera y hacia abajo acelera. ¿Listo? ¿Qué más? La velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria es la suma de las componentes Bx y By, Ok, donde la velocidad es igual a, bueno, Pitágoras. exacto. Bien, bien, bien. ¿Qué más? El vector de aceleración de la gravedad siempre Ujú. tiene la misma magnitud, Ok, dirección y sentido a lo largo de toda la trayectoria. entonces mírelo acá, la gravedad. Mírela acá, la gravedad. Vale 9.8. Mírela acá, mírela acá y mírela acá. ¿Listo? Sigue. El tiempo que emplea el proyectil en subir es el Ujú. mismo tiempo que emplea en bajar. Luego, el tiempo total de vuelo del proyectil equivale a 2 veces el tiempo de subida, donde el tiempo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Ok, entonces si este proyectil empleó un tiempo de 2 segundos en llegar hasta el punto más alto, emplea 2 segundos en caer otra vez. O sea que el tiempo de vuelo, pues es 2 veces el tiempo de subida. ¿Listo? ¿Sigue? El cuerpo adquiere un alcance máximo que depende de la velocidad de lanzamiento y el ángulo de tiro. Ujú. Esa información es súper importante. Cuando el cuerpo va en este punto, él tiene una altura, perdón, acá, Y, y tiene un desplazamiento horizontal, mírelo, X. Cuando el cuerpo llega a este punto, tiene una altura, mírela, que es máxima, y tiene un desplazamiento, mírelo,
Cuando el cuerpo llega a este punto, el cuerpo tiene una altura y tiene un desplazamiento. Cuando el cuerpo llega a este punto, hasta acá, ese desplazamiento se llama de X máximo. ¿Listo? Es el máximo desplazamiento. En la mitad de ese máximo desplazamiento queda la altura máxima. ¿Listo? ¿Qué más? Ah, bueno, y obviamente el alcance máximo se alcanza primero, pues de la velocidad de lanzamiento. Si le pone alta velocidad, pues alcanza más. Y el ángulo de tiro. El ángulo de tiro influye porque hay un tiro para el cual usted siempre va a tener el máximo alcance, que es el que va a trabajar mañana en la práctica de laboratorio. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Dice, la altura máxima alcanzada por el proyectil en Y está ubicada en el punto medio del alcance máximo de X del proyectil. ¿Listo? Ya lo vimos. Y eso es todo. Ok, De ahí aparecen las ecuaciones. listo. Entonces vamos a hablar de las ecuaciones. En un tiro semiparabólico, un momentico, me toca tomar una foto a una cosa que tengo acá. Ya. Ok. Ay, Dios mío, rápido, por favor. Ok. Listo. Es que estoy conectada con otra cosa, entonces me toca tomar fotos y hacer muchas vainas. Ecuaciones. En un tiro semiparabólico, ¿qué ecuaciones entran? La de movimiento rectilíneo uniforme, porque horizontalmente hace un movimiento rectilíneo uniforme, y las de caída libre. Entonces, si usted recuerda, en un tiro semiparabólico, entonces usted tiene movimiento rectilíneo uniforme y tiene caída libre. MRU y caída libre. Las ecuaciones de caída libre dicen gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pero aquí le ponemos la Y para indicar que es vertical. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero aquí le ponemos la Y para indicar que es vertical. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces gravedad por el desplazamiento. Pero aquí le ponemos la Y para indicar que es vertical. O desplazamiento en Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Como la velocidad inicial es 0, pues usted borra acá, la velocidad inicial en Y, borra acá y borra acá este término. Por eso esas ecuaciones quedan así corticas. Queda que gravedad es igual a velocidad inicial en, perdón, aquí borré la que no era. Voy a volverla a colocar. Velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y. Entonces aquí debo borrar esa acá. Listo. Esta queda gravedad igual a velocidad final en Y sobre tiempo. Esta queda velocidad final en Y igual a gravedad por tiempo, que es esta misma, pero despejando velocidad final en Y. Aquí queda velocidad final en Y al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por desplazamiento. Entonces, más bonita, la voy a organizar. Velocidad final en Y es igual a 2 veces gravedad por delta de Y. Y esta queda, desplazamiento es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces la voy a colocar acá. Y esas son las ecuaciones que tienen ahí. En el movimiento parabólico, pues quedan todas las que yo había escrito acá.
que sería, como es un movimiento uniforme, velocidad en X es igual a desplazamiento sobre tiempo y todas las de caída libre que había escrito ahorita. Entonces, para caída libre, gravedad es igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y sobre tiempo. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Velocidad final en Y al cuadrado menos velocidad inicial en Y al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por desplazamiento. Y esta última, delta de Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Sino que hay que tener mucho cuidado con dos cosas. La primera, si yo le digo velocidad inicial en Y, si yo le digo velocidad inicial en X, perdón, o Vx, recuerde que eso es V sub 0 por el coseno de teta. Y si yo le digo a usted velocidad inicial en Y, recuerde que eso es V sub 0 seno de teta. O sea que eso debe ir aquí, aquí, aquí o aquí. Y esto debe ir acá. Y lo último es que en el movimiento parabólico existen dos ecuaciones que le ayudan a veces a trabajar más concreto. Y son estas. Uy, se oye harto el volumen. X máximo. Voy a poner esto para acá que no me deja escribir. X máximo. Ay, no me deja escribir. X máximo se puede calcular haciendo la velocidad de lanzamiento al cuadrado por el seno de 2 teta sobre gravedad. Ahí las debe tener. Y Y máximo se calcula, o sea, eso le bota de una vez el alcance máximo. Esta velocidad que está acá no dice V sub 0x ni V sub 0y, es la propia velocidad con la que salió el proyectil. Y máximo se puede calcular, la voy a hacer acá. Profe, qué pena, es que le hizo como zoom a la pantalla y se borró una parte. Le hice zoom, a ver, Sí. ¿dónde? No sé si agrandó. ¿Se agrandó? Ay, voy a salirme y voy a volver a hacer. Sí. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve? Igual, bueno. Bueno, Es que de termina. pronto bajó la pantalla, profe. Sí, bajé. Ahí. ¿Ahí ya se ve? No. Ay. Bueno, sigamos, por que acá Y- el video, 1 minuto 55. Bueno, Y máximo es V sub 0 al cuadrado seno al cuadrado de teta sobre 2 veces gravedad. ¿Ahí están viendo esa ecuación? Esta ecuación me bota de una Y máximo y la otra me bota de una X máximo. Esta V sub 0 es la velocidad de lanzamiento. ¿Listo? Bueno, Profe, una pregunta, ¿y el seno al cuadrado o seno 2 veces z? aquí es seno de 2 teta y aquí es seno al cuadrado de teta. ¿Uno cómo trabaja uno con esa expresión? Por ejemplo, si a Tiene mí que me sacarle dicen, raíz. no, si a mí me dicen que el ángulo de lanzamiento es 30 grados, seno de 2 teta es seno de 2 por 30, o sea, seno de 60. Pero si a mí me dicen que el ángulo de lanzamiento es 30 grados, seno al cuadrado de teta es lo mismo que usted hiciera esto.
seno de teta y lo eleva al cuadrado. Es igualito. Entonces sería coger seno de 30 y lo que me dé lo elevo al cuadrado. Son dos cosas de trigonometría que hay que ponerle mucha atención.